Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva presentación de la revista Situación España, donde presentamos las previsiones macroeconómicas para los próximos meses. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes en la sala de prensa de BBVA y también a los que os conectáis a través del streaming. Y gracias a nuestros portavoces, como siempre están con nosotros Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Rafael Domènech, economista del Servicio de Estudios también de BBVA y responsable de análisis económico, y Miguel Cardoso, responsable de España y Portugal de BBVA Research. Como es habitual, una vez ellos hagan la presentación, daremos paso al turno de preguntas en el que os pediremos que os identifiquéis con nombre y medio. Y sin más, te cedo la palabra, Jorge. Muchas gracias, Esther. Bienvenidos. Pequeño recordatorio, como siempre, la editorial y la presentación larga la pueden encontrar en la página web. Ahora lo que vamos a presentar son unas láminas menos y más concisas, un poco para... Perdón, estas no son las concisas. Necesito la otra presentación. Bueno, voy contando la presentación y enseguida nos ponen la correcta. Con esta nos tiraríamos seguramente 45 minutos de presentación. Bueno, los principales mensajes desde el punto de vista global están resumidos, yo creo que en dos ideas. La primera es que tenemos una evolución de la economía en línea con cómo venía evolucionando en los últimos trimestres, y esto quiere decir que lo que tenemos es una desaceleración del crecimiento muy gradual y, de hecho, bastante asimétrica. Las sorpresas de crecimiento han venido al alza en el último trimestre y una reducción de la inflación que hace que los bancos centrales puedan estar cómodos en el contexto de bajada de tipos de interés que los principales bancos centrales de las grandes economías ya han comenzado. La segunda idea es que en este mundo heredado, con perspectivas positivas, pues hay un cambio significativo en Estados Unidos que puede alterar la política económica, y en ese sentido se abren distintos escenarios que vamos a explicar a lo largo de la presentación, pero que nos llevan por ahora a plantear más o menos que no cambian significativamente las previsiones de crecimiento de Estados Unidos y de China, pero sí se ven afectadas las de Europa. Y en este contexto, en España, básicamente el mensaje es que la inercia de la economía sigue siendo positiva y volvemos a revisar al alza el crecimiento para el 2025. Y, en segundo lugar, que el impacto de los supuestos que hacemos sobre la evolución de la política económica en Estados Unidos, junto con el agotamiento de algunas fuentes de crecimiento en España, pues sí creemos que van a moderar el crecimiento hacia adelante, pero manteniendo un diferencial creciente de crecimiento favorable a España con Europa. Muy bien, la manera de ilustrar lo que está pasando en los últimos 3 meses la tienen en esta lámina. Lo que hemos tenido es un conjunto de elementos positivos por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, que lo que están haciendo es que cada vez estemos todos más cómodos con un escenario de desaceleración del crecimiento muy gradual y de inflación tendiendo hacia el objetivo de los bancos centrales, en parte, como digo, apoyado por cuestiones de oferta que no sabemos cuánto durarán, que pueden estar relacionadas con la evolución de las materias primas, pero también hay algunos otros elementos de carácter más estructural, como la situación del mercado laboral y lo que ya estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, de aumento de la productividad. Pero también por el lado de la demanda, en la medida en que tenemos un mercado laboral fuerte que está sujetando la demanda interna, por un lado, y que ya empezamos a ver los efectos de la bajada de los tipos de interés, pues lo que tenemos también es un apoyo al crecimiento por ese lado.
¿Qué es lo que ocurre a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, como digo, la economía viene con una inercia, ¿no? Yo creo que la victoria de Trump no viene en vacío, sino viene en una economía, sobre todo en Estados Unidos, que se está comportando con mucha fortaleza, pero también viene con anuncios de una naturaleza difícil de calibrar en este contexto, sobre políticas económicas que se pueden aplicar. Ustedes las habrán leído, se ha hablado mucho de aranceles, tanto para conseguir objetivos políticos como para conseguir objetivos de política económica. Los primeros apuntarían más hacia amenaza de aranceles, los segundos podrían apuntar hacia un cambio relativo en los aranceles de Estados Unidos. También se ha hablado de desregulación. Se ha hablado de cambios en la política migratoria, se ha hablado de política fiscal, se ha hablado del papel de la Reserva Federal. Como ven, un conjunto de medidas sobre las que es difícil anticipar finalmente qué es lo que va a ir ocurriendo a partir de los próximos trimestres. En el escenario que nosotros presentamos hoy, lo que hemos optado es por una posición que queremos hacer explícita en términos de los supuestos que están detrás de las previsiones. En primer lugar, sí contemplamos que va a haber aranceles más altos para China que para el resto del mundo. En general lo estamos haciendo con aranceles al 60% de China y al 10% al resto del mundo, y suponemos en este escenario que China responde con medidas arancelarias, pero no de manera completa, y que el resto del mundo no responde a las medidas arancelarias del 10% porque son pequeñas. Al mismo tiempo que estamos contemplando este escenario sobre aranceles, somos conscientes que esto puede convivir durante cierto tiempo con un contexto en el cual no se suban los aranceles, pero se amenace con subir aranceles. No es que los efectos sean similares en los dos casos, pero de alguna manera el escenario permite en alguna medida convivir en estos dos mundos durante un tiempo, hasta que tengamos algo más de evidencia sobre lo que se va a hacer y el timing en el cual se va a producir. Lo único que estamos suponiendo desde el punto de vista fiscal es que los recortes fiscales que vencen a final de este año se van a prorrogar. Eso no es un cambio significativo en las previsiones, porque ya lo teníamos incorporado en el escenario central, y no estamos haciendo ningún otro supuesto de ninguna de las otras medidas que he estado comentando. Lo que sí es que entendemos que el posible anuncio de estas medidas, en la medida en que no se terminen de centrar, pues generan incertidumbre que afectan a las decisiones de los agentes económicos. ¿Cuál va a ser el impacto en el escenario global? Bueno, en primer lugar, va a depender de las medidas que se tomen. En segundo lugar, va a depender de la posición cíclica en la que se encuentren las economías, incluida Estados Unidos, pero obviamente no solo. Y en tercer lugar, va a depender de la capacidad de respuesta y la respuesta efectiva que hagan esas economías, dependiendo de qué políticas o qué decisiones de política económica se tomen. Calibrando estos tres elementos, un poco el dibujo que nos da es que la región potencialmente más afectada es Europa, tanto por la dependencia de las relaciones que tiene Europa con Estados Unidos, como también si aumenta el conflicto entre Estados Unidos y China, que Europa se pueda ver obligada a tomar medidas, y también tiene dependencia con ese país. Y en ese contexto, en términos de crecimiento, es la región que nos sale más afectada ante estos supuestos donde estamos construyendo el escenario. Lo que sí estamos viendo es que posiblemente la conjunción de casi todas de las medidas que he comentado antes, al final lo que sí pueden terminar afectando es algo más al proceso de inflación en Estados Unidos, en un contexto cíclico relativamente fuerte, sea por política fiscal o por política arancelaria o por temas migratorios, si se terminan haciendo, porque eso implicaría un choque de oferta negativo en la oferta laboral, y estamos relativamente cómodos en un contexto donde creemos que este choque de inflación va a ser algo más importante en Estados Unidos que en otros países, a la espera de las medidas.
Y en este contexto entendemos la respuesta que estamos viendo en los mercados, donde básicamente lo que se está incorporando es una mayor expectativa de que los tipos de interés en Estados Unidos puedan bajar menos y que casi todas las medidas que he comentado, por no decir todas, a lo que finalmente te llevan es a un dólar más fuerte, ¿no? Y en este sentido la evolución de apreciación del tipo de cambio es coherente con muchos de los escenarios que se puedan hacer con combinaciones de estas políticas económicas que se puedan aplicar. A nivel global, ¿esto dónde nos lleva? Pues la conjunción de todos estos elementos nos llevaría a tener un choque negativo de oferta y posiblemente un choque negativo de demanda a nivel global, no simétrico, sería diferencial claramente por países, y en este sentido este es un equilibrio que nos lleva a tener a nivel global menos crecimiento y más inflación. En concreto, estos son los cambios de previsiones respecto al PIB en las tres regiones. Como ven, la moderación en el crecimiento con estos supuestos que hemos hecho la vemos más relevante en Europa. No es que no pensemos que no vaya a tener impacto en China, pero contemplamos que va a haber digamos que está listo un paquete fiscal que junto con la depreciación del yuan pueda acompañar un crecimiento relativamente sin cambios en la economía china. Como se pueden imaginar, esto es un escenario donde estamos moderadamente incómodos por la simple razón de que no estamos haciendo un escenario con un no policy change, sino que estamos haciendo una serie de supuestos que entendemos que gran parte de ellos se pueden producir concentrados en la parte de aranceles y por eso lo modelizamos de esta manera. Eso respecto al crecimiento. Cuando nos vamos a inflación, como ven, el impacto de los aranceles lo que genera es una subida de inflación, sobre todo en el 2025 en Estados Unidos. No creemos que vaya a tener un impacto tan significativo en Europa. De hecho, el impacto que tenemos es bastante inferior y además, en la medida en que se genera una bajada en el crecimiento económico, esto tiende a compensar, con lo cual la dificultad para alcanzar el objetivo de inflación en Estados Unidos en el 2025, si aumentan aranceles, no es una dificultad que creemos que vaya a ser compartida en Europa. China está en otra dinámica. Esta situación lo que le genera es una dificultad para subir sus bajos niveles de inflación y en este sentido esto es una posición incómoda, no lo queremos llamar exactamente deflación todavía, pero una cierta incapacidad en este contexto para generar una recuperación de la inflación a niveles algo más normales. Y en este sentido, bueno, el dibujo es que los bancos centrales van a reaccionar, obviamente, ante este escenario y lo que tenemos contemplado es que la Reserva Federal baja 3 veces más, 25 puntos básicos, y se queda a esos niveles durante el resto del 2025 y parte del 2026, en la medida en que los impactos arancelarios los tenemos contemplados como un one-off que luego no terminan generando ni represalias ni cambios impositivos, la inflación termina regresando hacia niveles del 2% más adelante y eso permite o permitiría que la Reserva Federal pueda reducir los tipos de interés hacia los niveles que estimamos neutrales. En el caso de Europa, el cambio también es importante. Antes teníamos que las condiciones económicas iban a hacer que el Banco Central Europeo bajara hacia los niveles que nosotros estimamos que son los niveles nominales de equilibrio, que estaría en torno al 2,5. Ahora lo que pensamos es que en este contexto el Banco Central va a bajar por debajo de los niveles neutrales y con una inflación que se acerca al 2% va a tener margen, digamos, a pesar de las dudas inflacionarias que pueden generarse con un mundo de aranceles, va a tener margen para bajar al 2%. Y China es una incógnita, va a tener que decidir qué combinación de políticas
pone en marcha. En principio no estamos contemplando que esto lo haga de manera importante a través de los tipos de interés, básicamente porque ya va a tener una depreciación del yuan que acompañe a la imposición de aranceles, y en ese sentido, para proteger un poco su cuenta de capitales, creemos que va a mantener los tipos de interés constantes. Perdón, a niveles relativamente altos. Ahora bien, este es un mundo donde los escenarios, si quieren, de la distribución de probabilidad cambia, y por tanto la probabilidad que le asignamos al escenario central es más baja que lo que le asignábamos al escenario central que teníamos hace 3 meses, y esa incertidumbre acerca de las políticas económicas que se pueden implementar lo que va a hacer es que la probabilidad de los escenarios de riesgo y que pueden ser de naturaleza distinta aumente. Hoy por hoy, con la información que tenemos, mantenemos, por tanto, los 4 escenarios de riesgo con los que siempre trabajamos, pero le damos más probabilidad esta vez a tener un escenario con choques de oferta negativos que nos puedan llevar a tener menos crecimiento y más inflación. Y con esto, este es el entorno, digamos, en que nos basamos para hacer las previsiones de la economía española. Rafa. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos. Muy buenos días. Para la economía española seguimos viendo un contexto de recuperación en un entorno de desaceleración, pero en el que los datos más recientes nos llevan a revisar al alza nuestra previsión de crecimiento al 3,1, y por este entorno algo más adverso para 2025 a revisar en 0,1 a la baja nuestra anterior previsión de crecimiento al 2,3. En este gráfico se puede ver la descomposición de los factores que están detrás de la revisión al alza en 2024 a ese crecimiento del 3,1. Básicamente estamos hablando de esas 2 décimas por los datos más recientes, que ahora comentaré con algo más de detalle. Y en el caso de la revisión a la baja, lo que para el año que viene, esta décima, básicamente es el resultado de este escenario que acaba de comentar Jorge, de un entorno internacional tras las elecciones en Estados Unidos, con algo más de incertidumbre, sobre todo por el efecto que pueda tener para las economías europeas, que también analizaremos ahora con detalle. Bien, respecto a la evolución más reciente de los datos, en este gráfico se puede ver claramente cómo, una vez que conocimos que en el tercer trimestre la economía española había crecido 8 décimas de crecimiento trimestral, se situaba ligeramente por encima de la previsión que teníamos en tiempo real, esas 7 décimas y la que teníamos en nuestro escenario macroeconómico anterior. Y por lo tanto esto ya justifica, ¿no?, de por sí esta revisión al alza en el crecimiento del 2024. Para el cuarto trimestre lo que estamos viendo es una desaceleración hacia un entorno de unas 6 décimas de crecimiento, aunque bueno, pues todo dependerá de cómo cierre el trimestre. Estamos ahí, ¿no?, en una horquilla entre 6, incluso 8 décimas. En nuestro escenario macroeconómico actual lo que hemos puesto son esas 6 décimas de crecimiento. En cualquier caso, lo que estamos viendo en este proceso de desaceleración de la economía española es que también está cambiando la composición del crecimiento de la demanda agregada hacia una mayor contribución de la demanda interna. Este cuarto trimestre también está condicionado por los efectos económicos de la Dana en Valencia, que ha tenido un impacto muy significativo a nivel local, a nivel provincial, pero bastante limitado en la economía española, como vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de analizar en tiempo real cómo se va comportando el gasto presencial con tarjeta. En este gráfico lo que aparece reflejado es la evolución semana a semana con respecto a España. Vimos que en la semana del evento la caída del gasto presencial pues, llegó a superar el 20% en la provincia en relación a España, ¿no? Estos son evoluciones en las
tasas interanuales de crecimiento. Una semana después ya prácticamente se había recuperado las 2/3 partes y 3 semanas después hemos entrado ya en terreno positivo, que se ha visto confirmado con los datos que hemos conocido esta semana relativos a la semana anterior. Vemos que estamos, por lo tanto, observando una mejora paulatina de la actividad, aunque los datos, los niveles de gasto, pues sí, siguen siendo relativamente bajos, ¿no? Bien, teniendo en cuenta los daños que ya se han estimado, que superan en un 1% el Producto Interior Bruto, podemos utilizar eventos similares en las últimas décadas para tratar de simular o tratar de proyectar cuáles serían, si los efectos de la Dana en Valencia se comportaran igual que lo han hecho inundaciones similares que hemos visto en el pasado, cuál sería el impacto sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto. Aquí pueden ver las horquillas con las que nos moveríamos, ¿no? Un impacto de 1/10 en 2024, un impacto que podría estar entre 1 y 3 décimas en 2025 y pasar a una contribución ya positiva en 2026. Esto, lógicamente, insisto, es trasladar los patrones que hemos visto de caída y recuperación en el pasado a este suceso. Obviamente esto no tiene por qué ser así y por eso es muy importante destacar el mensaje que aparece en esta lámina, ¿no? Que la velocidad de la recuperación pues, va a depender básicamente de 3 factores: la cuantía de las ayudas, la rapidez con la que lleguen a la economía real, a las familias y a las empresas, y la eficacia de esas políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, si conseguimos mejorar en esas 3 dimensiones los procesos de recuperación y reconstrucción que hemos visto en el pasado, se podrían mitigar mucho estos efectos negativos que estamos viendo y acelerar la recuperación económica lo antes posible. Uno de los impactos negativos que también analizamos es el de la política comercial de Estados Unidos, a la que antes se ha referido Jorge en la primera parte de la presentación. Aquí, como ya ha dicho él, lo que estamos es viendo el impacto de un aumento de los aranceles del 60% en China y del 10% en Europa. Y el mensaje principal es que por el tipo de exposición que nosotros tenemos a la economía norteamericana y de manera indirecta a través de Europa y a través de la economía global en su conjunto, y también teniendo en cuenta la composición de nuestro comercio exterior, el impacto en la economía española sería aproximadamente la mitad que el que observaríamos para la eurozona en su conjunto. Por lo tanto, estaríamos hablando de un impacto más moderado, más limitado, tanto para el año 2025 como para el año 2026. Si luego finalmente los cambios en los aranceles son menores, pues el impacto obviamente sería incluso menor. Bien, los datos más recientes y los supuestos que estamos asumiendo en este escenario, pues como decía, son bastante favorables para el 2025 y pueden prácticamente compensar, ¿no?, ese entorno más desfavorable que viene como consecuencia de las políticas arancelarias que pueda implementar la nueva administración Trump, ¿no? En concreto, aquí destacamos, ¿no?, que la reducción de los tipos de interés hacia ese entorno del 2% a finales del próximo año sería sin duda la que tiene un impacto mayor, seguida luego por la disminución del precio del petróleo, el precio del gas. Prácticamente el aumento del precio del gas que hemos visto en las últimas semanas dejaría o tendría un impacto prácticamente nulo en el 2025, ¿no? Por lo tanto, en general, lo que vemos es que el balance, tanto de datos más recientes como los supuestos que estamos haciendo en variables tan importantes como la política monetaria y precios de la energía, suponen un balance claramente favorable para la economía española. También hemos visto como los datos más recientes apuntan como decía antes, a un mayor
una mayor contribución de la demanda interna, particularmente del consumo, ¿no? Durante muchos trimestres, ya hemos comentado aquí, que nos estaba sorprendiendo la lenta recuperación del consumo. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Vemos que de acuerdo con los fundamentales con los que nosotros analizamos la evolución del consumo, sistemáticamente a lo largo de todos estos años el consumo ha estado claramente por debajo de lo que nos dirían estos modelos, de lo que podríamos inferir con el comportamiento de los fundamentales, ¿no? Esa desviación se ha ido corrigiendo lentamente, pero todavía estaríamos en una horquilla en la que el consumo, la recuperación acumulada del consumo, estaría entre 1 y 2 puntos por debajo del comportamiento de los fundamentales, ¿no? Pensamos que la reducción de la inflación, el cambio de la política monetaria con esa reducción de tipos de interés, ¿no? Y en general, pues ese entorno de menor incertidumbre, tanto en tipos de interés como inflación, empleo y salarios, pues podría propiciar un mayor dinamismo del consumo para los próximos trimestres, ¿no? La diferencia con respecto a los fundamentales es incluso mayor en el caso de la inversión, particularmente de los componentes que tienen que ver con la inversión en maquinaria y bienes de equipo, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un diferencial entre 5 y 6 puntos por debajo de lo que hubiéramos esperado en esta recuperación. Ya hemos comentado en otras ocasiones que en los patrones habituales de recuperación de la economía española y en general de las economías avanzadas, pues en una recuperación tan intensa como la que hemos tenido, lo normal hubiera sido que la inversión estuviera creciendo prácticamente a tasas del doble de las que crece el Producto Interior Bruto, ¿no? Y esto claramente es lo que está poniendo de manifiesto este gráfico. En principio, pensamos que un entorno de menores tipos de interés y el hecho de que se despejen algunas incertidumbres deberían suponer un mayor dinamismo para la inversión de cara al próximo año, que debería compensar una menor contribución de la demanda externa. Estamos viendo cómo la tasa de empleo se está estabilizando, pero dependiendo, ¿no?, del grupo de edad que cojamos, todavía se sitúa lejos de las cifras del 2007. Solo en el caso de la población entre 20 y 64 años vemos que la tasa de empleo alcanza un máximo histórico, pero estamos también viendo, como pone de manifiesto este gráfico, que se están produciendo cambios demográficos importantes en la composición tanto de la tasa de empleo como de la tasa de paro, ¿no? La tasa de paro obviamente todavía sigue con ese 11,3%, sigue lejos de los mínimos que llegamos a ver en el año 2007, ¿no? En este gráfico se puede ver para los distintos grupos de edad cómo se han movido tanto la tasa de empleo como la tasa de desempleo. Es muy significativo, ¿no?, ver que la máxima tasa de empleo se ha movido entre 10 y 20 años, ¿no?, como consecuencia de ese proceso de envejecimiento y de los cambios sociodemográficos que están marcando o que están afectando al mercado de trabajo, ¿no? Un aspecto positivo que conviene destacar es que aunque la productividad por ocupado, ¿no?, evoluciona de una manera no muy positiva, ¿no? La mayor parte de la recuperación del PIB se sustenta en una recuperación del número de ocupados. Lo que sí que es cierto es que estamos viendo un comportamiento mejor sobre todo en los 2 últimos años, a partir del año 2022, lo que es la productividad por horas trabajadas, ¿no? En la medida que el número de horas trabajadas por ocupado se está reduciendo, esto hace que la productividad, ¿no?, el PIB por hora trabajada esté evolucionando de una manera más favorable. Y a diferencia de lo que hemos visto en otros periodos, aquí marcamos, ¿no?, por ejemplo, el periodo de expansión de 1995 al 2008, luego la crisis del 2008 al 2013, la recuperación hasta antes de la pandemia y luego la evolución más reciente, vemos que por primera vez en las últimas 3 décadas vemos que la productividad está aumentando, la productividad por hora trabajada está aumentando al mismo tiempo que el volumen de horas
trabajadas, ¿no? Y que bueno, pues lo hace a un nivel que todavía no es suficiente como para reducir, ¿no?, a un ritmo intenso, ¿no?, la brecha que se ha abierto de productividad, pero en cualquier caso creemos que son buenas noticias que merece la pena destacar, ¿no? Luego, donde sí que claramente hemos tenido, si antes hablábamos de la sorpresa negativa en la recuperación del consumo y de la inversión, del consumo privado y de la inversión, donde sí que ha habido una sorpresa positiva es en la evolución de las exportaciones de servicios turísticos, ¿no? Hemos hecho el mismo ejercicio que con las otras dos variables, ¿no? Hemos utilizado nuestros modelos para ver lo que hubieran previsto en esta recuperación y lo que obtenemos es que esas exportaciones de servicios turísticos están entre un 20 y un 53% por encima de lo que explican sus fundamentales, ¿no? En cualquier caso, lo que seguimos esperando es que los servicios, estas exportaciones de servicios turísticos se vayan desacelerando durante los próximos trimestres. Venimos de tasas de crecimiento muy elevadas que creemos que será difícil de mantener a los niveles actuales. Estamos viendo distintas razones por las cuales ese crecimiento del turismo podría moderarse hacia el futuro, que tienen que ver básicamente con congestión, porque estamos alcanzando los límites de la capacidad productiva que tiene este sector, ¿no? Y por último, para acabar ya esta segunda parte de la presentación, aquí pueden ver nuestro escenario, ¿no?, de evolución del déficit público. Tenemos cierta incertidumbre sobre la consolidación fiscal, sobre todo hacia el año 2026, ¿no? Pensamos que este año el déficit cerrará con un 3%, cerrará en un nivel del 3% del Producto Interior Bruto. El año que viene, con las medidas que se han anunciado, y posiblemente con alguna medida pendiente adicional que haga falta, podríamos alcanzar el 2,7, pero en el año 2026, para alcanzar el 2,4, necesitaríamos aproximadamente unas cuatro décimas de medidas adicionales que serán necesarias para cumplir con las reglas fiscales y ver esa reducción del déficit público hacia adelante, hacia ese entorno del 2,4% del Producto Interior Bruto. Yo con esto, Esther, acabo la presentación de España y, si te parece, pues pasamos a las preguntas que haya en la sala o en los medios de comunicación que nos están siguiendo online. Perfecto, Rafa y Jorge, muchas gracias a los dos. Como dice Rafa, damos paso al turno de preguntas. Os recordamos que para preguntar, los que estáis en remoto solo tenéis que levantar la mano virtualmente y los que estáis en sala, pues físicamente. Así que os vamos dando paso a medida que vayáis pidiendo preguntar. Jordi. Hola, buenos días. Jordi Fábrega, Cadena SER. Dos preguntas os quería hacer, una más una aclaración y la otra más reflexión. Rebajáis, si no he visto mal, 4 décimas al crecimiento de la zona euro el año que viene. ¿Son 4 décimas exclusivamente por el efecto de las políticas comerciales que se puedan poner en marcha en Estados Unidos o hay también factores internos, como estamos viendo, de incertidumbre política en Alemania, en Francia, que pesan sobre esa previsión? Y la otra sobre los datos de España. Claro, con esta previsión en 2 años reducís prácticamente a la mitad el ritmo de crecimiento. Estamos hablando de 3,1 en 2024 a 1,7 en 2026. ¿Esto lo atribuís a esta parte final que explicabais, que el modelo basado, digamos, en la llegada de turistas está agotado? ¿O hay otros factores que también limitan mucho el ritmo de crecimiento de España en los próximos años?
Muchas gracias. Empiezo yo por la parte global. Lo que hemos presentado son simulaciones, ¿no? Y básicamente esas simulaciones lo que nos permiten es un orden de magnitud. La previsión que tenemos ahí es nuestra mejor previsión con la información disponible y eso incorpora efectivamente elementos que van más allá del ejercicio de los aranceles, ¿no? La verdad es que Europa, si lo miras, un poco si lo ves en la presentación larga, sí ha tenido también algunas sorpresas positivas de crecimiento en el último trimestre. O sea, de las 3 regiones, las sorpresas positivas han sido más importantes en Estados Unidos, pero también en Europa. Pero es verdad que hacia adelante la situación estructural europea venía con algo de retraso en un mundo donde la producción industrial, cuando ves los indicadores de PMI de industria y servicios, marcan unos niveles de recesión. Ahí tenemos algo de mejora en la medida en que se reduzcan los tipos de interés de los bancos centrales y se reduzcan los tipos de interés en Europa. Lo normal es que aquellas empresas intensivas en el uso de capital, que suelen tener que ver con la política industrial, mejoren. Pero la situación de los aranceles lo que puede hacer es frenar ese proceso o hacer que la evolución sea diferente a la que ha ocurrido en otros ciclos, ¿no? Pero incorporamos todas las decisiones a la hora de elaborar las previsiones, ¿no? Toda la información que tenemos disponible. Con respecto a España son varios factores, ¿no? los que hacen que tengamos esa previsión de crecimiento hacia el 1,7, ¿no? del Producto Interior Bruto, ¿no? Uno de ellos, lo han mencionado, es el turismo, la desaceleración prevista para el turismo. Lo que vamos es básicamente a un modelo de crecimiento en el que la demanda interna tendrá una mayor contribución que la demanda externa, pero también hay otros factores. Uno de ellos lo apuntábamos en la última lámina de la presentación, es el ajuste fiscal, ¿no? Esas 4 décimas de crecimiento. Solo con que consideráramos un multiplicador fiscal en el entorno de 1, pues eso ya le restaría otras 4 décimas al crecimiento de la economía española. Pero hay que pensar que también, ¿no? O sea, aparte del ajuste fiscal, la propia política fiscal está abocada a cierta desaceleración. El consumo público ha explicado buena parte del crecimiento durante estos años y es difícil pensar que pueda seguir creciendo a esos niveles. La propia regla de gasto ya nos obliga, ¿no? Aparte de estas medidas de ajuste fiscal pendiente, nos obliga claramente a desacelerar el comportamiento del gasto primario neto, ¿no? Luego también hay una desaceleración prevista en los fondos europeos, en los fondos Next Generation EU. Y luego, con todas las incertidumbres existentes, lo normal es que a un horizonte de previsión hacia 2 años siempre consideremos cierta convergencia a lo que es el crecimiento potencial de la economía española. En la presentación más larga que hemos distribuido y que estará accesible en la página web, aparece en nuestra reestimación de lo que es el crecimiento potencial a medio plazo para la economía española, que aunque lo hemos revisado al alza, pues está ahí en un entorno del 1,8, por lo tanto, básicamente por todas estas razones, lo que estaríamos es explicando que la economía española lo normal es que tienda a ese crecimiento potencial y bueno, yo creo que hay que destacar que sería bastante positivo, ¿no? Que pudiéramos crecer a ese crecimiento potencial, incluso realizando este proceso de ajuste fiscal, ¿no? De la economía española, ¿no? De reducción del déficit y de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Oye, por ponerte un número en lo de antes, más o menos es mitad y mitad, para que te hagas una idea de lo que es aranceles y lo que es inercia de las economías. Juan, cuando quieras. Buenos días, Juan Ferrarillo, en Economía. Tenía 2 preguntas. La primera es, porque llevamos muchos años hablando de que el turismo está agotado, pero hemos retomado, no sé si hemos vuelto otra vez al 2019,
No sé si el 2025 prevéis también récord de turismo y, en cualquier caso, ¿dónde podría estar? O sea, lo de los 100 millones es factible, no es factible, ¿dónde estaría el límite? Y luego habéis hablado de dos riesgos al 25, que sería Dana y aranceles, y yo quería saber si internamente el tema de que no haya presupuestos, no sé si lo sabrá o no lo sabrá, pero de momento el 1 de enero no, esto también podría influir, porque ya llevamos 2 años sin presupuestos, y también un efecto político que está viendo que es muy difícil ya sacar reformas. Incluso si las reformas salen, pues no sé si salen en la dirección correcta. Entonces, no sé si esto lo habéis valorado y si lo habéis valorado, ¿qué impacto creéis que podría tener? Gracias. ¿Queréis empezar? Sí, bueno, supongo que a lo mejor Miguel quiere intervenir en la de turismo, pero me centro en la parte esta de presupuestos, reformas en general, el tema de la incertidumbre, ¿no? Pensamos que esa es una de las variables que mejor puede explicar por qué estamos viendo este retraso en la inversión, ¿no? En el comportamiento de la inversión, ¿no? Si hay una variable, si hay un componente de la demanda agregada que es sensible, ¿no?, a la incertidumbre sobre la política económica, es precisamente la inversión privada, ¿no? Como decía, claramente nos ha ido sorprendiendo en la recuperación durante estos años, y aunque es cierto que en nuestro escenario macroeconómico el año que viene pintamos una recuperación bastante intensa de la inversión del 5,2%, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de un crecimiento que duplica, ¿no?, el del PIB, ¿no?, recogiendo ese patrón habitual del que antes hablaba. Lo cierto es que a pesar de ello no recuperamos lo perdido, ¿no?, la brecha que se ha abierto, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver bastante, ¿no?, con esa falta de visibilidad y esa incertidumbre que se genera en distintas medidas. Pueden ser aquellas que afectan al mercado de trabajo, ¿no?, toda la discusión que hay sobre la reducción de la jornada de trabajo, sobre los posibles cambios en las indemnizaciones, ¿no?, por despido improcedente, y en el caso concreto de la política fiscal, lo hemos visto recientemente, ¿no?, la incertidumbre que se genera sobre determinados impuestos, ¿no?, que se anuncian, unos se aprueban, otros no, pero todo esto está generando bastante incertidumbre y afecta a algunos sectores de una manera importante, ¿no? Puede estar afectando al mercado de la vivienda, puede afectar también al mercado del automóvil y a las decisiones de inversión de muchas empresas, ¿no? En resumen, lo cierto es que como consecuencia de todo ello, la inversión va retrasada y seguirá yendo retrasada en la recuperación. El año que viene, como mucho, recuperaremos algo de ese retraso, pero seguirá estando lejos de los niveles que necesitaríamos, ¿no? Yo creo que aquí, además, podríamos hacer una reflexión de carácter más general, ¿no?, porque aplica, ¿no?, buena parte de los argumentos, ¿no?, que daba Draghi, ¿no?, a la hora de explicar este diferencial de inversión entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Draghi venía a cuantificar que Europa necesitaría 5 puntos más de inversión, y esto aplica en parte a España, de la misma manera que Europa se ha convertido en una economía que exporta ahorro para que otros países la inviertan, principalmente en Estados Unidos, y es consecuencia de una menor rentabilidad y de una menor certidumbre sobre esa rentabilidad. Algo parecido ocurre aquí en España. En estos momentos la economía española está exportando ahorro. El sector privado ahorra mucho más de lo que necesita para acometer las inversiones, ¿no?, que lleva a cabo, ahorra para financiar el déficit público, y todavía queda una parte del ahorro que aparece reflejado en nuestra balanza de pagos que se transfiere al exterior, ¿no? Matiz, esto lo habéis cuantificado, igual que habéis cuantificado más o menos con horquillas la Dana y el impacto de aranceles, lo que serían vamos a decir, el entorno político. ¿Podría saberse cuánto podría restar? El entorno político esta vez no lo hemos cuantificado, pues porque está sujeto a mucha
incertidumbre, los efectos de la incertidumbre, ¿no?, sobre la política económica. Los efectos de la DANA, lo que hemos hecho es poner aquí una proyección, una simulación. Si tuviéramos el mismo tipo, para los daños que conocemos de la DANA, si tuviéramos el mismo tipo de recuperación y reconstrucción que en el pasado, ¿qué es lo que le pasaría a la economía española? Confiamos en que esta vez, tanto por la cuantía como por la rapidez, como por la eficacia, los efectos sean menos negativos que hemos visto en el pasado, pero obviamente tendremos que ir viéndolo. De momento se han hecho unos anuncios que son bastante cuantiosos, pero ahora lo que falta ver es con qué grado llega, cuántas de esas ayudas se solicitan, se resuelven y con qué rapidez, ¿no?, qué es lo que finalmente se termina inyectando a la economía española. Es algo parecido a lo que ya vimos, ¿no?, también en el caso de los fondos europeos, ¿no? Se anunciaron inicialmente unas cantidades, pero luego hemos visto que fueron con retraso. Entonces esperamos que esta vez el proceso sea mucho más ágil, pero lo tendremos que ir evaluando a medida que tengamos la información. Sí. Buenos días. Respecto al turismo, seguimos previendo que la recuperación continúe, en particular, pues el consumo de no residentes. Estamos apuntando que después de crecer un 11,6% en 2024 y situarse pues ya más o menos alrededor de un 40% por encima de los niveles prepandemia, avanzaría a un 4,5 y un 2,1 en 2026. Es decir, todavía estamos hablando de crecimientos por encima de lo que crecería el PIB. Principalmente porque lo que estamos viendo es una desestacionalización del turismo. Buena parte del crecimiento que estamos observando, sobre todo en el número de turistas, se está concentrando más en fechas no tradicionales, digamos, al principio, al final de año. Se está también intensificando mucho, o se ha diversificado el destino de esos turistas. Ya no es tanto sol y playa, sino lo que estamos viendo es más un turismo urbano, un turismo rural, y eso está expandiendo la capacidad de crecimiento que se viene observando, que en un principio no se preveía, porque en principio estábamos pensando que si ya estábamos llegando a tasas de ocupación del 100% en julio y agosto, pues la capacidad de crecimiento se estaba limitando, pero esta desestacionalización que se está produciendo está incrementando esa capacidad de crecimiento, junto con el fuerte aumento que estamos viendo también de la inmigración, que permite que evidentemente se puedan ofrecer este tipo de servicios a los turistas. Entonces, estamos viendo pues un crecimiento muy potente. Es difícil ver algún otro agregado de la demanda, del gasto, que haya crecido tanto durante los últimos años como el turismo extranjero. Y como le comentaba, o sea, estamos todavía pensando que va a continuar esto, pero sí que se está observando ya cierta desaceleración. En la presentación larga lo que van a ver es, por ejemplo, el gasto con tarjeta de crédito que realizan los extranjeros. Y ya lo que estamos viendo, tanto en ese gasto con tarjeta como en los datos que uno puede inferir del comportamiento que viene observando el consumo de no residentes en cuentas nacionales, pues claramente no podíamos sostener esas tasas de crecimiento tan elevadas que se venían observando en 2022, en parte de 2023. Y bueno, vamos a un proceso de moderación, pero todavía con crecimientos por encima del PIB. Una puntualización adicional, parte de ese cambio también ha cambiado el origen de los turistas, ¿no? Que eso apoya a lo mejor esta idea de la desestacionalización. Y lo que hemos visto es un aumento de turistas de Estados Unidos, que en un mundo donde el dólar se va a apreciar también te puede aumentar esa capacidad. Piensa que cuando se hablan además de aranceles, nunca se hablan de aranceles en el sector servicios. Con lo cual, yo creo que en esa pata
efectivamente podíamos tener alguna sorpresa al alza. ¿Tenemos alguna pregunta más aquí en sala? Creo que nos está llegando una pregunta por escrito. Esperamos unos minutos para darles tiempo a que nos la manden. Os la leo. Ingrid Gutiérrez de La Información nos dice que España alcance un crecimiento potencial del 1,8 incluso con ajuste fiscal implica que las reformas económicas han ido en la buena dirección. ¿Qué medidas más estructurales echáis en falta? Y una segunda que dice, ¿podemos ver en el corto o medio plazo efectos a nivel macro del problema con la oferta de vivienda? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, muchas gracias, Ingrid. A ver, con respecto al crecimiento potencial, hay bastante incertidumbre. Nosotros hemos ido revisando ese crecimiento potencial, en parte también por las revisiones que ha ido haciendo la contabilidad nacional del INE. Y lo que sí que ha sido una sorpresa durante estos últimos años ha sido la importante contribución que ha tenido la inmigración en el mercado de trabajo. Claramente un aumento, explica el 90% del crecimiento de la población activa, explica una parte muy significativa de ese proceso de creación de empleo, ¿no? Como ya hemos comentado otras veces, ¿no? Ese 1,8% de crecimiento, lo que nos gustaría es que tuviera, bueno, obviamente que fuera mayor, pero que fuera mayor sobre todo por una mayor contribución de la productividad, ¿no? Y que nos permitiera crecer más, no solo porque crece la población activa y con ello el empleo, pero que sobre todo también lo hiciera la productividad, lo hiciera tanto la productividad por hora, pero también la productividad por ocupado. La productividad por ocupado, si uno coge los datos de contabilidad nacional, tenemos actualmente en el tercer trimestre el Producto Interior Bruto 6,6 puntos por encima del cuarto trimestre del 2019, de los cuales la ocupación, el número de ocupados, se explica 6,3 puntos, lo cual nos deja solo 3 décimas de crecimiento de la productividad por ocupado durante un periodo de casi 5 años, ¿no? Y luego también lo que nos gustaría, ¿no?, es ver no solo un crecimiento potencial mayor basado en más productividad, sino que eso estuviera permitiendo una reducción más rápida de la tasa de desempleo, ¿no? En nuestro horizonte de previsión lo que tenemos es una tasa de empleo que disminuye lentamente, pero que en el año 2026 todavía estará en promedio en el conjunto del año en el 10,4%, ¿no? Y esto, bueno, pues en comparación con las economías de nuestro entorno que tienen tasas de desempleo que son la mitad de la que tenemos nosotros, pues nos dice que todavía ahí tenemos mucho trabajo pendiente, ¿no? Esas dos áreas, ¿no?, crecimiento de la productividad por hora, pero también por ocupado, y reducción del desempleo. Sobre el tema de la vivienda, Ingrid, lo que tenemos identificado es que este es uno de los cuellos de botella para el crecimiento de la economía española. Básicamente lo que está pasando en España es que la creación del número de hogares es muy superior a la construcción de vivienda y, digamos, además de tener impactos obviamente para el bienestar, pues tiene impactos en términos laborales, ¿no? Y básicamente los dos canales tienen que ver con la movilidad laboral, y es la medida en que los trabajos les puede costar más atraer la mano de obra que necesitan en los lugares donde se demandan. Eso al final termina restringiendo el crecimiento, pero también tiene un impacto relevante en términos de la capacidad de la absorción de la migración, que son hogares que van acumulándose a ese déficit que tenemos de creación de hogares.
No lo tenemos estimado, es complejo de estimar con exactitud, pero estimamos que es uno de los principales cuellos de botella ahora mismo que podrían frenar el crecimiento hacia adelante, ¿no? Por esas dos vías, movilidad laboral y capacidad de atracción de migración. En principio no parece que tengamos más preguntas, así que sin más lo dejamos aquí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y a los que habéis venido aquí, por supuesto. Y hasta la próxima presentación. Os cedo la palabra para despediros. Nada, muchas gracias, felices fiestas, ¿no? Igualmente, muchas gracias y como ya nos vemos en el próximo año, pues felices fiestas.